¿Qué tal, hermanos de la plataforma Facebook Live? Bienvenidos a este encuentro de tarde o noche, dependiendo del uso horario donde tú te estés comenzando a integrar. Muchas gracias. Voy a dar un espacio de tiempo para que la gente comience a integrarse. Thanks, Lord. Y pues bueno, voy a hablar de un tema que a mucha gente le interesa. Voy a profundizar un poco más en él. Es un buen día para hablar del apego. Jeff hablando sobre el apego, el no apego, el desapego, qué puedo hacer. Así que voy a abordar directamente este tópico. Muchas gracias. Si surgen formulaciones, preguntas de cualquier índole o tipo, o si les apetece compartir el vídeo, pues adelante. 7 chiflados. Muchas gracias. Esperemos que lleguen 10 personas nada más. Y con esto comenzamos. 8 personas. Hola, Susana. Saludos, Susana. 9 personas. Esperemos que lleguen una más. Y comenzamos a hablar sobre el apego, el no apego, el desapego. Muchísimas gracias. Ayer fue un live bastante interesante. Pues sobre todo dando agradecimiento a la gente que ha terminado la enseñanza de la práctica no dual, un curso de milagros, una enseñanza que no es fácil, que necesita una labor titánica y granítica, practicar. Y bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre el apego, desapego y no apego. Hay 3 categorías que se han constituido a partir de la enseñanza no dual devocional del doctor, psiquiatra, filósofo, el doctor David Hawkins, pero esto no solamente lo voy a abordar desde su planteamiento, sino voy a intentar indagar un poco más al respecto desde lo que compartimos en DAR, que es por un lado la perspectiva de un curso de milagros y por otro lado algunas cuestiones del señor Ramana Maharshi. Yo entiendo que hay mucha gente que intenta tomar una enseñanza en sí, es algo que yo recomiendo de hecho, profundizar en esa enseñanza, cavar hondo, encontrar agua en ese pozo y hundirte en ese pozo, iluminarte, realizarte. Pero es interesante cuando encontramos similitudes en las enseñanzas y podemos tener un foco de entendimiento con más claridad. Y algo que nos permite tener esa claridad o esa sensación de pulcritud en las enseñanzas es el mapa de conciencia del doctor. El mapa de conciencia es una guía de base, un marco de referencia, es una puta brújula para darnos cuenta qué tan atrapados, qué tan enraizados estamos con una falsa conciencia entremezclada dentro de los diferentes niveles o estadios evolutivos de conciencia o de ego. Cuando hablamos de un mapa de conciencia también podemos hablar de un mapa. Cuando estoy mencionando las ciencias del doc, un mapa numérico que hace referencia al sistema de pensamiento ego. Es decir, cada nivel de la falsa conciencia de mí hace referencia al ego. Es muy importante porque en pocos textos, creo que en ninguno, el doctor Hawkins hace referencia a esto, que realmente los niveles de conciencia, esto es mi interpretación, si yo me equivoco es mi equivocación y yo lo asumo, hace referencia a que exactamente cada nivel de conciencia que parece que tú reflejas realmente no es tu verdadera conciencia. Es una pseudo conciencia de ti, es una falsa conciencia de ti. Utilizando el sentido común, tú estás dándote cuenta, quiero creerlo, de que estás mirando a un tío en un ordenador o en un móvil. Si tú agregas el elemento yo soy, o yo soy el que me estoy dando cuenta, ¿no?, de este tío, me estoy viendo a mí, viendo a Jeff, o estoy viendo a mí, o viendo mi entorno, escuchando a Jeff, pues entonces ahí aparece la conciencia. Es una falsa conciencia. ¿Por qué? Porque es un yo que está reflejando una falsa conciencia de ti. No es la realidad. Por lo tanto, no podemos hablar que eso es conciencia en sí. Eso es una falsa conciencia de ti. Y que conlleva de forma adjunta diferentes niveles entremezclados de conciencia. Ahí es donde hago referencia al Dr. Hawkins en sus diferentes niveles. Entonces, esa conciencia que tienes de ti mirándome a mí no es real. ¿Cómo sabemos que no es real? Porque está cambiando. A veces te sientes muy bien, en plenitud, en totalidad, en completud, en sosiego, en tranquilidad, y muchas veces te sientes belicoso, intolerante, incendiario, apocalíptico. Está cambiando.
Y ahí donde hay cambio, mutabilidad, impermanencia, no hay realidad. Entonces es una falsa conciencia que tienes de ti. En la medida en que esa falsa conciencia de ti va, vamos a llamarlo así, saneándose, ¿a través de qué? De ir poco a poco desarticulando el sistema de pensamiento ego, entonces esa conciencia va refinándose. Que realmente no es que se refine, tu naturaleza real es esto. Digamos que se está comenzando a disolver o a deshacer el alucín en el cual estás atrapado, que es yo me creo este personaje, yo me creo esta figura en este sueño, yo me creo que soy el hacedor, el que puedo, el que tiene un libre albedrío y una propia elección. Esa es una falsa conciencia que tienes de ti. En la medida en que vas deshaciendo esto mediante tu práctica, la que hayas elegido, nosotros recomendamos, por un lado, el curso de milagros, el dejar ir, y en esa brecha a veces colamos el arte del ensueño, porque es una práctica que nos permite trabajar en las horas en las que el cuerpo, organismo está dormido, y la autoinvestigación o Atma Vichara de Ramana Maharshi. Nosotros y recomendamos siempre estas enseñanzas, todas calibradas por encima del amor. En la medida en que tú te vas dando cuenta que esa falsa conciencia que tienes de ti tiene apegos. ¿Por qué tiene apegos? Porque esa falsa conciencia que tienes de ti es el personaje en sí. Es la caricatura, es el impostor. Es la irrealidad. Y una característica intrínseca de la irrealidad es la ilusión. Entonces, mientras tú seas un personaje, mientras tú seas un ego, surge un yo y dice, yo soy fulanito de tal o fulanita de tal. Desde muy pequeño te van domesticando con la idea de que tú eres este nombre. Entonces te miras en el espejo, surge la falsa conciencia de ti y tú dices, yo soy ese que está en el espejo. Y aparte tengo sensibilidad a los estímulos externos mediante mecanismos de reacción a los mismos. Y aparte comienzo a incorporar un lenguaje que es aculturación, para intentar ajustarme al modelo social y poder convivir con un otro mediante ese uso de esa jerga sintáctica. Por lo tanto, esa falsa conciencia que surge de ti es el impostor. Y esa falsa conciencia que tienes de ti, uno de sus elementos, en su propia naturaleza, como el escorpión picando a la rana en la fábula, es el apego, es el deseo. Entonces yo no puedo sostener este personaje. El personaje surge y dice, yo soy Jeff. Entonces dices, ok, bueno, pues ese es el personaje. Y ese personaje juega un rol social, cumple una función social. Puede ser padre, puede ser madre, puede ser oficinista, trabajador, deportista, atleta, puede ser proxeneta, puede ser político, sacerdote, pastor, puede ser lo que sea. Y ese personaje ha comprado un primer programa. El primer programa es yo soy real, tengo autonomía e independencia de algo superior. Ese es el programa base sobre el cual opera el personaje. Yo soy real. Y de ese programa se comienzan a adscribir socialmente una serie de diferentes programas. Por ejemplo, si tú buscas tal cualidad o atributo fuera de ti, vas a ser feliz. Entonces, ese ego comienza a construir un propio mundo que se construye en el momento en que él surge y dice yo. Recordemos que sin cuerpo no hay mundo, sin personaje no hay mundo. Y en el momento en que ese personaje rígido, estricto, frustrado, se siente separado, comienza a buscar de forma externa un foco de luz, un foco de plenitud, de alegría. Y cree que a través del mundo material en el cual él mismo le ha proyectado su sistema de valores y de alucinaciones, va a encontrar algo. Entonces el ego de forma intrínseca tiene un subprograma, vamos a llamarlo así. Ese subprograma es, primero, cree que es real. Segundo, es tremendamente pegajoso, se adhiere fácilmente a todo. Es una especie de garrapata. Tú lo vas a ver con un pensamiento. Si hay una situación que ahorita que te esté afectando, es la clásica metáfora. Tú tomas un palo y lo lanzas, el perro corre el palo, lo toma y no lo suelta, lo toma y no lo suelta. Entonces ahora el ego se ha aferrado a ese pensamiento, a esa idea. Es su naturaleza. Se ha apegado
a ese palo. ¿Por qué? Porque obtiene una gratificación por estar rumeando ese palo. Pues tú haces exactamente lo mismo con todas las cosas. Mientras seas un personaje vas a tener apego. Entonces la gente viene y me dice, Jeff, ¿cómo trabajo el desapego? No puedes trabajar el desapego si no liquidas el ego, porque el ego es el personaje y su naturaleza es de apego. No vas a poder sacarte todos los apegos si no trabajas en el fondo, es decir, en tu naturaleza real. Mientras tú estés lleno de deseos, de miedos, de intolerancia, de apegos, no vas a poder conocerte. Porque todo esto es un obstáculo para que tú verdaderamente te des cuenta de tu verdadera identidad. Por lo tanto, ese yo que surge y dice, yo soy Jeff, no es real. Y de la única persona que debes desprenderte, por ejemplo, supongamos que tú estás muy enamorado de tu novia, o quieres tremendamente a tu cachorro, o a tu familia, o a tu padre, o a tu madre. Entonces hay un deseo que se refuerza a través del querer mediante el ejercitamiento de la voluntad. Querer es un acto volitivo. Y en la medida en que tu pareja te deja, tu cachorro se enferma, pierdes tu trabajo y todas las cualidades o fenómenos externos con los cuales tú te has agarrado y has obtenido un placer o una satisfacción de ellos, tú vienes y me dices, ¿cómo me desapego de mi novia porque me dejó? ¿Cómo me desapego de mi padre porque está muy enfermo y tengo miedo de que muera? Así que lo que me hace daño es el apego que tengo con él. Pues simplemente hay una persona de la cual debes desapegarte, no del padre, no de la novia, no del trabajo, no de tus amigos, sino es de ti mismo. Tienes que desapegarte o no apegarte. Ahorita voy a aclarar estos conceptos en las categorías del Dr. Hawkins de ese personaje. Si tú cortas ese vínculo entre tu verdadera naturaleza, tu verdadera identidad y la falsa conciencia de ti, es decir, el personaje, entonces el apego se va. El único apego que existe es el apego que tienes a tu yo, a la idea de que yo soy este personaje. Y este personaje está programado, adheriéndose, agarrándose a un grupo, a un determinado nivel de ítems o de fenómenos externos con los cuales se agarra por programación. Entonces solamente tienes que desapegarte de ti mismo, de la idea de que tú eres este cuerpo. ¿Cómo hago esto, no? Y en la medida en que tú te desvinculas de la idea de que tú eres esto, pues entonces te desvinculas de lo demás. Porque el apego es del personaje con el mundo, en la apariencia, pero en la realidad, el verdadero apego a tu trabajo es zafarte de la idea de que tú eres este yo que dice yo soy real, Ángela, Susana, o están aquí Víctor, María. Por ejemplo, el budismo recomienda que tú te observes, que tú encuentres un posicionamiento externo y desde afuera te observes, que tú mires ese organismo cuerpo-mente con deseos y necesidades. Creo que es una práctica que vale la pena trabajar. No es el Zoom, pero es un primer acercamiento. Tú solamente puedes desapegarte de la irrealidad del personaje cuando te conoces, porque ¿cómo yo puedo desvincularme de lo que yo creo ser? A base de voluntad no puedo, la única forma es conociéndome. Y cuando yo conozco lo que en realidad soy, en ese momento se corta ese vínculo que se ha tejido a través del apego, del lazo emocional, con la idea de que yo soy estos pensamientos, yo soy estas sensaciones, yo soy esta energía. Eso forma parte de un personaje en un nivel evolutivo determinado. Pero ese personaje, ese yo está atornillado a todas esas sensaciones. Porque obviamente tú te crees eso. Entonces, de la única cosa que debes desapegarte es de ti mismo. Esto es muy difícil de comprender con palabras, porque esto remite a una experiencia más allá del cuerpo. Y esa es la verdadera forma en la cual se debería de trabajar el apego. Porque el apego es de un rol, de un personaje en una función social, ante un programa. Porque el ego en sí es apego. Tu verdadera naturaleza no necesita nada del mundo. Entonces, ese personaje cumplirá su rol, tal cual en el mundo. Pero en ese momento ese personaje entenderá
porque es una realidad. Si es necesario su subsistencia, seguirá a través de un campo superior, no de un campo egoísta. Bueno, ojalá que haya quedado claro esto. Ahorita voy a leer a continuación una parte de una pregunta que le hacen al doc, porque él tiene una propuesta a esto. Dice, ¿cómo puede uno participar y al mismo tiempo no apegarse o involucrarse? ¿Cómo puede uno participar y al mismo tiempo no apegarse o involucrarse? ¿No lleva esto a la evitación? Y el doctor responde, el motivo es lo que determina los efectos de la participación. Las actividades solo son lo que uno hace, pero no lo que uno es. ¿Quién lo hace? El personaje, el experimentador. O sea, tú no eres la experiencia ni el experimentador. El que tiene el apego es el experimentador, que está atornillado a la experiencia. Todos los aparentes sucesos ofrecen oportunidades de aprender. Uno puede participar y al mismo tiempo experimentar fenómenos desde el nivel del testigo observador y contemplar lo que surge dentro de la psique. Ahora, este es un concepto también muy manoseado. Ah, sí, un testigo. Pero tú sigues sufriendo por tus apegos y por tus miedos. Si fueras un testigo, no sufrirías. Entonces, ese testigo a lo mejor por ahí te llega unos instantes cuando haces alguna sesión de meditación o cuando estás en un estado de bastante absorción, pero no dura, no lo logras sostener. ¿Por qué? Porque sigues invirtiendo en la idea de que tú eres un personaje con programas y demás, y aparte tienes una sensorialidad que te dice, tío, dame de comer, tengo hambre. Entonces en ese momento vuelves a atornillar ese yo con el personaje. El fenómeno desde el nivel de testigo observador, ¿qué? Es importante, dice el doc, diferenciar entre el no apego y el desapego. Bueno, esto es algo muy sencillo de explicar. El desapego, dice el doc, en sus términos, tiende a producir evitación. Es decir, tú rehuyes la función social, te recluyes para no moverte socialmente y así te desapegas. Pero estás dejando de lado el aprendizaje que tendrías cuando aún como un cuerpo miras a un otro separado de ti y es en el momento en el que tú aprendes. Eso sería el desapego. Es recluirte, entrar a un ostracismo para no trabajar lo que tienes que trabajar a través de la función social. Y por otro lado, el no apego, que sería participar aún como un rol, en un rol como un personaje con su programación y su personalidad, su sistema identitario, pero que tú ya te estés dando cuenta que ese personaje o ese rol que está desempeñando la caricatura no es tu verdadera naturaleza, sino que tu verdadera naturaleza ha ocurrido cuando tú te has desprendido de este actor en este drama vivencial en la vida cotidiana o en la sociedad. El punto focal aquí es desvincularte de ese organismo, cuerpo, mente, emociones, sensaciones y energía. Y no aprenderás esto fácilmente. Es un proceso muy largo y dependiendo tu resistencia a esto será en la medida en que tú logres una cosa u otra. Entonces, tú no puedes pretender sacarte un apego evitándola o cortándolo. Eso provocaría ese mismo apego en otra dirección. Porque el apego es del ego en sí y tú eres un ego ahora como un personaje. Surge el yo y dice, yo soy esto. Porque no has conocido otra forma. ¿Por qué? Pues porque estás dentro del sueño. El sueño es eso. El sueño lo está soñando el ego. Y dice, tú eres esto. Ese es el sueño. Esa es la importancia de intentar despertar. Gracias, Susana. Hola, Víctor, ¿cómo estás, hermano? Gracias. Real, Ángel Her, Pamen Talavera, María, Betty, ¿cómo están? Por aquí mi hermano Betty, Eguski, Beatriz. Hola, Jeff, gusto verte, un abrazo y muchas bendiciones. Víctor, Antonio, Blay le decían, sí, el cartógrafo de ese apodo también le queda perfecto al doc. Ya viste los puntos en común, Víctor, entre nuestro maestro Blay y nuestro maestro el doc. Me da mucho gusto. Ya hay un punto donde todos los maestros que alcanzaron o que consiguieron cosas empatan. ¿Por qué? Porque la verdad es siempre es unidireccional. Y Blay empata con Doc, y Doc empata con el curso, y el curso empata con Ramana, y realmente te llevan al mismo punto. Mientras tú te sigas creyendo ese cuerpo, estás condenado al dolor. Te hagas a donde te hagas. Porque ya conocemos el desenlace del cuerpo, ¿no? Todo acaba mal. Bueno, mal en la perspectiva biológica.
Estrella, Jeff, siempre en el momento presente. ¿Cómo estás? Estrella, Luz, hola Jeff, Vanessa, gracias por compartir, hermana, muchas gracias, Vanessa. Jiménez, hola Gus, hola Jeff, el curso dice que mi percepción es equivocada cuando veo un mundo de dolor, que necesito pedir al Espíritu Santo una corrección de amor, así es. ¿En qué lección vas? Hola Víctor Hugo Rodríguez Espejo, dice, hola Jeff, reconozco sentir que el personaje me jala a visitar los mismos lugares y personas. Sí, eso es porque el personaje ya está programado, entonces el personaje no conoce otras cosas, conoce lo rutinario. Una característica fundamental de la articulación, de la artificialidad que nos hemos montado es la rutina. Es tremendamente rutinario. ¿Por qué? Porque el personaje se basa en un sistema de creencias determinado. Entonces, si esa creencia es el viernes me voy con mis amigos a beber un par de birras o de cervezas a tal pub, pues ese es lo que va a hacer. Porque no puede hacer otra cosa. Ahora, ese personaje cree que eligió eso. En realidad fue elegido. Porque hay un programa ahí. El personaje tiene un tremendo terror a que tú lo descubras. El personaje es el ego mismo, la irrealidad. Míralo desde esta forma. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en un día como hoy, donde la mayoría de la gente hace exactamente las mismas cosas, como una fuga, haces algo completamente opuesto? Pueden ocurrir dos cosas. El personaje se sentiría tremendamente decepcionado y frustrado, o el personaje estallaría en gozo y en júbilo. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de muchos factores. De qué tanto temor tenemos a hacer cosas distintas y demás. Ahora, el punto no es hacer cosas nuevas, el punto es darnos cuenta del impostor que está ahí. El impostor que cada mañana se mira en el espejo y dice, yo soy eso. Entonces surge una idea. Miren, esto se va a explicar muy fácilmente con el planteamiento de Descartes. Ergo cogito sum. Pienso, luego existo. Descartes descubrió algo importante. Bueno, obviamente no descendió en las profundidades porque no tenía, digamos que no fue más allá de la mente, pero a través de la mente descubrió cosas. Pienso, luego existo. Ergo cogito sum. ¿Qué significa esto? Pienso, luego existo, es decir, surge la idea del yo. Ese yo construye un proceso mental y con ello fabrica un mundo. ¿Cómo fabrico un mundo? Miro primero lo que hay dentro de mí, después proyecto a través de un significado el mundo y a través de mi percepción yo integro ahora ese mundo en mí, en mi psiquis. Y ese mundo en apariencia ya ha estado o está cofabricado y diseñado por un grupo de personas en apariencia separadas de mí, fragmentadas de mí, otros egos, que yo me estoy soñando y que han construido un modelo social basado en un consenso social de un común acuerdo. Pongámonos de acuerdo respecto al mundo. Esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y aquel que viene a la existencia, que dice pienso y luego existo, ha de ajustarse a ese consenso para crear la realidad social. Es una explicación sociológica básica, pero proviene de eso. Proviene de ese planteamiento. De hecho, si vamos más a fondo, pienso luego existo, sí, pero como una irrealidad, como un cuerpo prefabricado por un ego que se cree real. La realidad es soy nada más. ¿Ok? No necesito pensar para ser. No, eso es parte del glamour intelectual. Gus, ¿cómo se compara con lo que dice el doctor Hawkins sobre el espíritu? ¿En qué aspecto, Gus? Si puedes, mira, me pusiste arriba que el curso dice que la percepción es equivocada cuando veo, ok, cada nivel de conciencia, desde el planteamiento del doctor Hawkins, refleja un diferente nivel perceptual. Ahora recuerda esto, cada diferente nivel perceptual está circunscrito, delimitado por una falsa conciencia de ti. Por ejemplo, acuérdate que hay niveles en la fuerza que es vergüenza, culpa, apatía, sufrimiento, miedo, ira, deseo, orgullo. Todos estos son niveles con egos muy mediocres. Ese es el mismo ego. Si a este ego, por ejemplo, en el miedo, le comienzas a poner retos, que es como nivel de conciencia prevalente miedo,
Tú puedes estar en un nivel superior, pero aún tener una pizca de miedo. Pero digamos que de forma prevalente sea miedo. Si a este ego mediocre tú le pones desafíos, tú le pones contra la pared, tú lo alimentas, entonces ese ego se fortifica, se siente mejor, se exalta y sale del miedo. No totalmente, porque el ego en sí es miedo. Sale una pequeña parte y comienza a sentirse un ego más poderoso. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo aquí? Pero la idea no es fortificar el ego. Eso puede ayudar, por ejemplo, en gente que esté en los niveles como estos que te acabo de decir, vergüenza, culpa y demás. Ahí probablemente se puedan aplicar estas metodologías o estas técnicas para sacarlos de esos estados. También otra forma de hacerlo es eligiendo el poder divino y dándome cuenta de cuál es mi verdadera naturaleza. Es la forma en la que lo hace el curso de milagros. El curso de milagros no fortifica el ego. El curso de milagros lo que hace es disuelve las ilusiones, porque el miedo es una ilusión. Entonces, lo que te acabo de mencionar, estás trabajando sobre un marco falso. Tú nunca has sido miedo, siempre has sido amor. ¿Sí? Pero cuando al personaje clavado en la ilusión del miedo, yo le digo, mira, tío, la siguiente semana tienes que correr 20 kilómetros. ¿Cuánto corres ahora? 5. Tienes que prepararte. Y le doy un capital para que compre comida especializada para prepararse y suplementos, se motiva y sale de la depresión. Cambió la ilusión de ese ego. Pero sigue siendo un sueño. Entonces, eso es un poquito, Gus. En la medida en que tú vas dice, sí, es eso. Es poner a cargo tu maestro interior, tu guía interior, y desde ahí moverte. Bueno, en eso que me dices, Víctor, yo creo que Víctor Hugo Rodríguez, yo creo que vas bien en ese aspecto, hermano. Es que es obvio que tú no puedes cambiar el comportamiento del personaje o sus actitudes de un día para otro. Sí, porque estás atado a ese personaje, a sus sensaciones, a sus emociones, a sus programas y demás. Por lo tanto, no puedes desvincularte. Esto lo vamos a ver de forma muy común cuando cuando a ese ego le está yendo muy bien y está teniendo una vida más o menos que se ajuste a esa realidad que él demanda. Entonces no se mete mucho en esto, no le interesa mucho desarticular la irrealidad. ¿Por qué? Porque le está yendo aparentemente bien, está recibiendo su falsa dosis de felicidad, placer. ¿Ok? Ahora, cuando a ese ego le comienza a ir al revés y no está recibiendo su dosis de placer y demás, entonces recibe dolor. Y en ese momento es donde en algún momento, si esa conciencia esté lista, le caiga este video. Y es en ese momento donde él está sufriendo, sintiendo una dosis de dolor, donde del fondo, en la misma mente, que es el mismo ego, se cuela, ya está incrustada, la idea de la realidad. Puedes llamarle el espíritu, la luz, como tú quieras. Y en ese momento te aparece la conciencia. Que es como, no, tío, tú no eres esto. Tú nunca has sido esto. Y en ese momento la persona que está sufriendo, porque el dolor y el sufrimiento son tremendos maestros y profesores, surge el ímpetu de la persona para trabajar y desarticular la irrealidad. Pero muchas veces es solamente a través de las crisis, tristemente. Cuando está bien la gente no. Cuando va mal es cuando buscan. Así funciona, así de ridículo es el personaje. Ángel dice, Humberto Maturana, científico chileno, rompe con el paradigma de Descartes. Él dice que antes de un pensamiento viene la percepción. Sí, esto es algo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, dependiendo, si nosotros nos ceñimos a la práctica de un curso de milagros, de la mente, no el pensamiento, de la mente, que es el ego, proviene la percepción. No conozco el planteamiento del señor Maturana, pero básicamente es lo mismo. Mientras haya percepción, estás vagando en la irrealidad, porque percepción es apariencia. Y es una parte compleja, ¿no?, con la cual construimos nuestra realidad. La percepción tiene una parte esquemática muy interesante. Sensorialidad, interpretación, juicio, integración del mundo. Entonces va un poquito por ahí. Él dice que antes de un pensamiento viene la percepción, que gatilla una emoción. Sí,
Todo esto en el fondo es falso, ¿eh? O sea, la emoción, el pensamiento, todo esto en el fondo, en uno absoluto, no existe nada de eso. Te lo voy a explicar. Tú tienes una emoción de alegría. Luego se intercala una emoción de displacencia, ¿no? O de tristeza. Y de nuevo en otro día lo mismo. Y está cambiando. Por lo tanto, no podemos hablar de realidad en algo que es inconsistente y que se está moviendo. Y tú percibes esa emoción y esas sensaciones a través de tus sensaciones y tus estímulos bioquímicos en tu organismo. Eso está cambiando, no es real. ¿Por qué está cambiando? Entonces, si queremos hablar de realidad, tenemos que buscar algo que no se mueva. Y no se moverá, aún inclusive llegue la muerte y atrape y se lleve este cuerpo. Eso es el punto. Para eso hay que disolver la idea del yo. Entonces, de ese yo surge. ¿Quién tiene pensamientos? Yo. ¿Quién tiene emociones? Yo. Bueno, pues ese es el punto. Por eso es tan profunda estas enseñanzas, ¿no? Y luego un pensamiento, y con esto cambia el paradigma científico. Sí, de una emoción se pueden derivar cientos de pensamientos. De hecho, una emoción es en sí un pensamiento. Y de hecho, el mundo que vemos desde la perspectiva de un curso de milagros, ¿no? Por ejemplo, cuando te dije ahora, una emoción es un pensamiento, esto es el planteo del Dr. Hawkins. El pensamiento es un conglomerado aglutinante de energía, eso es un pensamiento. Y podemos hablar que el mundo es una idea que yo le proyecto. Le monto un significado, construyo un consenso y construyo el mundo. Esa es la visión de un curso de milagros. Entonces, lo importante es, ¿qué puedo yo hacer o aplicar de esto en mi vida? Entonces, di por aquí una pequeña práctica de budismo que es obsérvate. En los talleres que doy con la gente en psicoterapia doy algunas enseñanzas o prácticas parecidas para algunas personas y yo así lo considero, sobre todo gente que tiene algunas compulsiones o obsesiones. Y observa al compulsivo, observa al obsesivo, observa al preocupón o a la preocupona. ¿Por qué? Si tú observas eso, te vas a ver de lo ridículo que es esa persona o ese personaje con esos comportamientos, porque tú no eres eso, eso es una falacia, eso es una irrealidad. Como tú estás dentro de, no puedes ver, entonces es necesario salir de para observar. Y es una práctica que requiere energía, sin energía no podemos observar. Entonces, ¿quién es el que observa? Okay. Es un foco central en la misma mente desde donde se dirige la atención. Pero ¿quién observa eso? Yo. Entonces yo exteriorizo el yo y me observo. ¿Y de dónde viene ese yo? Acaba con el yo y acabas con la obsesión, acabas con la compulsión, acabas con la preocupación, acabas con el miedo. Solo que para acabar con el yo, tienes que entregar el mundo que tanto te gusta y renunciar a la inversión que le haces. Por eso, pues no es para cualquiera esto. Gracias, claro, en el fondo él plantea que vivimos en un campo perceptual. Sí, todas las enseñanzas espirituales, chamanismo, bueno, algunas partes del budismo, del Doc Hawkins, siempre abordan el tema de la percepción. Siempre es un tema focal para tratar y medular. Si no entendemos la percepción, la ciencia no le da mucha importancia a la percepción, no está preparada todavía para eso. Es un campo aún. Pueden hablar de electromagnetismo, te pueden hablar de la ley de cohesión y demás, simple y cerrada y todas estas historias, pero la percepción y la conciencia son todavía formatos que la ciencia tradicional no ha podido profundizar porque no hay el interés, ¿no? En el fondo. Hay otro tipo de interés más vinculado con el consumo, con la demanda mediática de las empresas y demás. Es el mismo sueño. Muchas gracias por ahí. Gracias, Rosible. Bueno, no sé si hay alguna cuestión por aquí. Voy a hablar un poquito de esto. Dice, le preguntan al Dr. Hawkins. Las atracciones del mundo parecen interminables. ¿Es verdaderamente seguro ir allí?
Con frecuencia solo quiero escapar de él. Y el doctor responde, las atracciones no son algo innato del mundo, sino el reflejo de los valores proyectados y de las expectativas que tiene el ego de conseguir satisfacción. Entonces, un Ferrari no te va a dar placer. Un bolso no te va a dar placer. Una pareja no te va a dar placer. Lo que te va a dar placer es el valor que tu ego le proyecta a tal situación fenomenal. Ahora él te ha vendido la idea de que eso es lo que te está dando algo a cambio de algo. Salirse de este primer círculo dialéctico perceptual requiere su entreno, porque a nivel conceptual lo puedes entender. Cuando estás en el asunto, no pasa desapercibido. En realidad la alegría surge de dentro y no depende de las cosas externas. ¿Cuál es ese surge de dentro? Pues ese es el ser. Llámale Parabrahman, llámale Sat, llámale Sat Chitananda, llámale como tú quieras. El placer está asociado con lo que se valora y estima. Buena parte del valor proyectado surge de la imaginación y los valores reflejan deseos. En realidad, nada es más valioso que cualquier cosa, aparte de la realización espiritual. Las personas descubren rutinariamente que una vez que desaparece la novedad, la vida del personaje célebre es onerosa y pesada. Los placeres imaginarios atañen a los sentidos y a las emociones. Con la evolución espiritual e interna, todas las actividades se vuelven iguales. Y aquí, parafraseando al científico mexicano Jacob Greenberg Silverbaum, es lo mismo. Cuando cada pequeña cosa que haces, cada acto se sacraliza, se vuelve sagrado. Cada cosa. Y con esto entonces te vas a cargar todos los especialismos, que va a ser mi cumpleaños, que va a ser la puta Navidad, que va a ser Año Nuevo, intrascendentes, cada instante sagrado. Por lo tanto, cortas de tajo todos estos estímulos que el ego construye para un fin de consumo, básicamente. Jana, hola Jeff, ¿y qué sería esa alegría carcajada que surge cuando me doy cuenta del juego del personaje y siento estar, pues, gozo, ¿eh? Gozo? Entrar en ese vacío dejando ese mundo ya no sería una emoción. Sería, mira, para usar una terminología más precisa y que las palabras no nos entrampen, sería una sensación. Un sentimiento sería. Un sentimiento. Entonces aquí ya podrías construir dos categorías. Una emoción, que es una respuesta o una reacción a un estímulo externo. Se incendia tu casa, tienes una emoción. Tú no la decidiste. ¡Poc! ¿Ok? Algo que viene de adentro, genuino, que no responde a un estímulo de un mundo ilusorio, pues eso sería un sentimiento. Tiene más pureza. Víctor Jeff, ¿hasta dónde puedo asimilar? Blay plantea que el amor es lo real en nosotros, aunque ahora necesitamos un placebo en el mundo para recordarlo. El yo ideal nos los promete en el exterior, basándose en las carencias. Sí, del yo idea, pero tengo una duda. Me gustaría saber tu perspectiva. ¿Por qué es felicidad nuestra naturaleza y no simplemente neutralidad o nada? Ok, esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no caer en una filosofía nihilista, por ejemplo, y decir, ¿por qué la realidad no es neutralidad o no es insatisfacción o frustración? ¿Y por qué es felicidad? ¿Por qué es gozo? Y aquí es donde entra lo siguiente. Acuérdense que tuvimos un modelo de enseñanza único, de forma muy particular, que vino aquí. Y recuerden que el modelo de enseñanza es enseñamos demostrando. Y ese modelo es el de la crucifixión. Y esa crucifixión representa algo, representa amor. La crucifixión enseña amor. Aunque la gente cree que es sacrificio, no tiene la menor idea. La crucifixión enseña amor. Y del amor se deriva la felicidad. Entonces, es anteponer valores de orden superior y disminuir este tipo de planteamientos, porque el ego va a hacer este tipo de planteamiento. De hecho, a mí me huele, no es como crítica, sino es como digamos que una intuición. El ego plantea este tipo de formulaciones. Por ejemplo, puede decir que la pregunta yo soy o toda esta práctica espiritual es simplemente parte de la filosofía solipsista y creer que yo estoy atrapado dentro de mi mente. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo me doy cuenta que la felicidad es nuestra naturaleza?
y no la nada, descubriendo qué es lo que soy. Y ahí se resuelve. Una vez más, nos remitimos a una experiencia. Porque el proceso mental me va a jugar chueco, me va a decir, puede ser esto, puede ser esto. Ah, pero cuando yo voy con directamente, yo descubro lo que soy, entonces ahí me doy cuenta. Si soy la nada, por ejemplo, el doc refiere al concepto de la nada como un estado de conciencia superior. La nada desde una perspectiva búdica, el nivel del vacío, 800, más o menos. Pero él dice que ese no era el último estado. Que muchos monjes creían que el último estado era el estado de vacuidad o vacío. Y el doc dice no. Aquí hace falta un ingrediente, porque ¿quién se está dando cuenta aún de que hay un vacío? Y él menciona en esa enseñanza que surge el elemento del amor. Y aquí es importante esto. No confundir el amor a través de la emocionalidad o el amor a través del gozo del amor divino. El amor divino es el amor que tiene la divinidad, llámale como tú quieras, por todo. Y si tú te enfrascas en la emocionalidad o el amor con esa emocionalidad, que es todavía es un estado superior, no estoy hablando de enamoramiento que calibra en los 200, sino un estado de a lo mejor 500, 550, donde todavía hay emocionalidad. Ese es un punto, pero hay un amor divino que va más encima, va por encima. Entonces, pasar de ese estado de conciencia llamado vacuidad o vacío a lo absoluto es darnos cuenta y reconocer que el amor sigue siendo la ley última del universo que rige todos los estados de conciencia. Fíjate, un poco es muy parecido a este. El miedo, dentro de su realidad, es un estado de conciencia que genera una sensación en las personas. Eso es a lo que las personas le llaman miedo. Tengo una sensación bastante chunga de algo. Y esa sensación permea en todos durante toda su vida de diferentes formas. A lo mejor antes tenía miedo a no conseguir empleo, ahora a enfermar, ahora que lo deje la esposa. Miedo de diferentes facetas. Entonces es como si el miedo tomara. Y el amor tiene una cualidad muy parecida con una diferencia. El amor es lo único real. Y permea en todos los niveles de conciencia porque es tu naturaleza. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que la felicidad es lo que es real? Descubriendo en realidad lo que soy. Y para eso tengo que bucear, tengo que sumergirme en las profundidades de mí, desprendiéndome, desapegándome o no apegándome al mundo fenoménico que me entregan los sentidos. Y ahí descubriré si soy realmente felicidad. Entonces no es algo que debo creer o consumir, es algo que debo vivir. Gracias, Gus, Nancy. Hola, hermana, no me atrae nada, solo la paz, dice, gracias. Así es, sobre el apego, dice Gus, sobre el apego, nada en este mundo te puede dar una verdadera felicidad. Consigues las metas y vas por la próxima, tipo el conejo siguiendo. Bueno, eso ya es una vez que tú ya te diste cuenta de que ese es el maratón interminable, ¿no? Sencillamente es la salida delante del burro. Entonces tenemos gente que a lo mejor se vuelve ya, tiene maestría, un doctorado, doble doctorado en una área y se sienten cracks, pero por dentro todavía están frustrados. Entonces, ¿qué hacen? Pues necesito ahora otra área. Porque esta área dice yo ya la domino, ¿no? ¿Y quién domina esta área? Yo. ¿Y quién es yo? Bueno, pues eso no sabes ni quién es. Entonces, ese es el montaje que te vende, el andamiaje sobre el cual se sostiene el ego y el personaje con sus logros y conquistas y demás. No es malo estudiar, o sea, está bien. Tipo el conejo siguiendo la zanahoria colgada que nunca alcanzará, exacto. Sí, la única felicidad es la unión, volver al amor, todos somos uno. Mira, también esto es importante. Resulta muy difícil que una mente bajo un estado de pseudoconciencia como la fuerza pueda entender esto. Va a decir, no, eso es un concepto trillado, fabricado, ilusorio. Claro, porque nunca lo ha vivido. Porque está lleno de deseos, de miedos, de frustraciones, de dolor. Y nunca se ha atrevido a conocerse. Sobre todo este es el punto. Nunca se ha adherido a una práctica que te monte al silencio. Porque tiene tremendo miedo a estar con él mismo. Tremendo pavor. Ok, yo sé que no todos son así. Yo hablo aquí para el grupo que lo necesita. Cada quien aquí se pone los sacos que quiere. No necesitan decirme, yo no necesito. No, eso tú lo sabes. Si tú lo sabes, está bien para ti. Pero si cala es porque hay algo no resuelto. Gracias, Nancy, el amor divino por todo y todos. Muchas gracias.
Gracias por ahí. Gus, sí quedó claro por ahí, Víctor, esa parte. Entonces, remite a lo mismo, ¿eh? Ese placebo que nos da el mundo no es tanto un placebo para recordar el amor. Lo que sí puede ser, más que placebo, una herramienta para recordarlo sería la enseñanza directa, como un curso de milagros, un maestro con una enseñanza poderosa, ¿no? Esa sería una herramienta. El ego, pues es el ego básicamente, es el sucedáneo, ¿no? Que te va a intentar hacer que tú confundas hedonismo, búsqueda inacabable por el placer y la satisfacción con felicidad. Pero no olviden algo, si tú compras placer, pues también tienes que comprar dolor. Por una sencilla razón. Porque el ego es tremendamente pegajoso y se pega a ese placer. Entonces necesita nuevamente reforzar su dosis constantemente. Pues la felicidad depende de algo. Puesto que la felicidad tiene su propio núcleo en la divinidad de donde tú vienes. Por lo tanto, no es dependiente de nada. Hilda dice, ¿y cómo encontrar un balance? Es muy fácil, Hilda. Simplemente intenta ir hacia adentro y ver de dónde están viniendo estas preguntas y el balance será automático. Intenta ver de dónde está. ¿Quién me lanzó esta pregunta? Hilda. ¿Y quién es Hilda? ¿Sí? Y ahí vas a encontrar un centro. Y si desde ese centro poco a poco te vas estableciendo más y más y más y más ahí, más ahí, de pronto un día te vas a dar cuenta que desde ese lugar, que ese centro en el cual tú ya has adquirido es mucho más operativo para responder en el mundo corriente y cotidiano que el personaje. Ese centro es ir poco a poco dándote cuenta de tu verdadera naturaleza. Ajá. Entonces tú no tienes que preocuparte por el tener o el obtener, para nada. De hecho, el punto es este. Tu mente te ha hecho creer, al igual que la mayoría, que si tú no te preocupas y luchas y conquistas y tienes planes y demás, no vas a poder tener o obtener. Ese es el truco. El ego te ha hecho eso. Yo te invito a que a lo mejor una semana nada más. Una semana. En una semana no creo que pase mucho. Tú digas, pues esta semana no voy a tomar decisiones. Todo lo voy a poner a cargo. Y veas qué pasa. Pero tienes que estar completamente comprometida. Eso significa confianza. Y ver qué pasa con el personaje, cómo se conduce ahora. El personaje que haga lo que quiera. El personaje se encargará de lo que tenga que encargarse. Seguirá con sus apegos, sus miedos, ¿no? Pero pon a cargo a eso que te digo. Y ve cómo ese tener u obtener se encarga de sí mismo. Salvo una diferencia. Te vas a quitar un enorme peso de encima. La responsabilidad de que esto depende de mí. Gracias a ti, Hilda. Gracias a ti. Entonces, el tener y el obtener son consecuencias automáticas de ser. Eso es todo. No hay nada más atractivo en este constructo social. Porque hay que entender algo, ¿eh? Muy bonito decir, no, esto es real, todo es ilusorio y tal y cual. Ok. Pero mientras tú no hayas zafado, no te hayas deshecho del bicho para así poder hacer la extracción de lo que tú eres, esto simplemente son palabras. Y como palabras no mueven una. Entonces, mediante esas palabras van calando profundamente, intentando despertar al que se está soñando esto para disolver el ego, tú has de seguir practicando. Y en ese momento en que la práctica termine, porque llegará a su fin y ya ha llegado, pues todo está resuelto, ¿no? Pero lo que pasa es que la gente aún cree que la vida no está resuelta y que ella ha de resolver, y tiene que tener una jubilación y todas estas historias. Sí es así, ¿no?
Y yo de preocuparme mucho y hacer muchos esfuerzos, tener una cuenta bancaria, una familia. Así es, ¿no? ¿Y cómo acaba toda esa gente que ha hecho eso? ¿Lo has visto o no? Pues acaba igual que todos, en una perspectiva de apariencia. Pero aquí hay algo importante. Al final de toda esa pelea, de toda esa lucha, de todo ese devenir de historias y de acciones de un personaje, en ese momento final, esa persona no se va a llevar obviamente ni lo que ha acumulado, ni nada, ni sus experiencias, sino se va a llevar una sensación de ser. ¿Quién soy? Ese es el punto. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias por estar aquí en estos lives en media tarde. Creo que lo voy a dejar aquí. Me lo he pasado muy bien con ustedes. He aprendido mucho. Espero que ustedes también. Me gusta cuando la gente comparte y demás. Ha estado un poco flojos los lives por Facebook. Me parece que la plataforma nos está censurando un poco. Son cuestiones de ellos, ¿no? Hay miedo. Hay miedo. Y si no, pues bueno, seguiremos aquí hasta donde lleguemos. Andrés, Jeff, como siempre, Dios te bendiga. ¿Qué pasa con el inconsciente cuando hacemos? Pues se sanea, hermano, se higieniza, se limpia. Y por eso es que probablemente estés soñando mucho. La gente que hace un curso de milagros y prácticas potentes sueñan mucho. Tienen muchos sueños. Es porque se va saliendo, se van removiendo sedimentos y capas y capas y capas que han sido impregnadas de residuo de memoria y demás. Van saliendo y se van limpiando, hermano. Acuérdate que el aprendizaje del curso no es lineal. O sea, y no obedece solamente a la vigilia, también ocurre en otras fases de la conciencia, como el sueño. Hilda, gracias a ti. Víctor dice, la felicidad y la alegría son expresiones que apoyan la vida y su flujo natural de expandirse y expresarse son un reflejo del amor del todo que somos. El vacío no es vacío, es un estadio, pero no fuera del todo, del amor divino, exactamente. Ya lo demás, un montón de palabras, pero la realidad está ahí, independientemente de lo que uno piense, la realidad se monta por sí misma. Ahora, este es el principal punto que hay que agarrar, ¿eh? En tu diario de vivir y relacionarte con el mundo, en tu vida cotidiana, vas a encontrar gente que te va a decir, esta es la realidad y punto. No luches con esa gente. Yo recomendaría una simple técnica, te entiendo. El te entiendo es ponte en su pellejo. Él solo puede ver lo que puede ver de acuerdo a lo que tiene en su mente. Y si tú quieres hacerlo ver otro punto de vista, estás gastando tu energía. No, dale amor e intenta ser empático. Si esa persona te pregunta, ¿pero tú cómo lo ves? Ahí esa persona ya ha demostrado apertura para continuar aprendiendo. Porque hay gente que dice, esta es la verdad y punto. Y claro, tienes toda la razón. Yo por lo regular les digo, por supuesto. Dentro de tu punto de vista, en tu contexto, en tu panorama, dentro de tu percepción, bajo tu propio sistema de valores, de conciencia. Obviamente pasar de esto a esto que les acabo de hablar, pues es complicado, ¿no? Porque el personaje quiere reforzar esto. ¿Por qué? Porque el personaje, el ego, se la pasa emitiendo juicios y opiniones del mundo para construir su propia solidez individual. De esa forma reafirma su sistema identitario. Y ha de pelear y de luchar y hacer enojos cuando esa realidad no es la que él quiere. Ok. Gracias, Luz. Hola, hermana, ¿cómo estás? Luz del Carmen. Hola, gracias a ti, Yana. Gracias, Nancy. Hola, Vero, ¿cómo estás, hermana? Ana, Ina. Hola, Andrés. ¿Qué me preguntaste, Andrés? ¿Lo del curso, dices? Si se vienen corta. Sí, mira. Sabemos cómo son las redes sociales y por ahí descubrimos que, por ejemplo, cuando algo tan sencillo, cuando alguien escribe, ¿no? Grafía la palabra, por ejemplo, sexo, Facebook censura ciertas palabras. Entonces, utilizando esa misma línea de entendimiento, ese mismo sentido común, es muy probable que ya los lives también a lo mejor no les aparezcan a todas las notificaciones y demás,
y es por esa misma probablemente censura que Facebook tiene a través de diferentes situaciones. Es muy probable. Lo único que yo recomiendo, y eso es de cada persona de los 30 que están aquí, es que ustedes compartan. Es la única forma. Si tú compartes, es muy probable que ese live llegue a más gente. Y es la única forma. De lo demás no depende de nosotros. Nosotros confiamos en el poder. Y repito, si tú crees que puedes hacer algo para llevar este mensaje a más gente, pues tienes que hacerlo. Pero no es obligatorio ni impuesto, ¿entiendes? Ese es el punto. Pero sí, se ha estado... Te das cuenta en las publicaciones, por ejemplo, se publican cosas y pocas personas últimamente están dando likes y demás porque no están llegando. Olga, hola, recién me pasó con alguien, solo acompañe con amor, tal cual que legitimar al otro y no gastar energía, sí. Sí, esa es una forma, Andrés. Después ya uno llega a amar a esas personas, incondicionalmente. He estado usando esto de te entiendo y enviarle montones de amor y de veras es mucho menos desgastante y se aprende tanto, por supuesto que sí. Es una práctica que yo recomiendo mucho. Hola, Greta. Gracias. Nos vemos el domingo, hermana. Hola, hermano. Gracias. Gente que estuvo practicando con nosotros el perdón. Está en un grupo de formación de un curso de milagros. Muchísimas gracias, hermana. Hilda, entonces fíjense, podemos utilizar al otro como una aula, un salón de clases, o podemos utilizar al otro para darnos cuenta de cosas que no queremos ver en nosotros, y podemos también utilizar al otro, que somos nosotros mismos, para bendecirnos, para amarnos. Finalmente el otro y yo soy el mismo, aunque obviamente la percepción me entrega algo completamente diferente. Me entrega división, separación, polarización. Eso es el ego. A mí se me congela tu imagen. Gracias, Hilda. Hasta donde sé la imagen va bien, hermana. Lo que hablamos era un poco lo de los lives, no lo sé. Por ahí sí a la demás gente se le congele. Quizás pueda hacer el horario. Yo veo más los que pones en la noche de México. Sí, Gus. No, en la noche también ha pasado lo mismo. Lo sigo compartiendo los lives. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Esta es la única forma en la que esto puede, digamos, tomar más impulso. Yo no creo tanto, miren, en comprar publicidad, en hacer, no creo en eso. Yo creo en lo que la gente experimenta directamente cuando ve un live y pone en práctica lo que aquí se transmite. En eso sí confío. Hola Mónica, hola Jeff. ¿Cómo responder a una persona que vive enojada y molesta por tu forma de ser? Es que es bien importante esto, porque si yo convivo todos los días con esa persona, las 24 horas, entonces primero tengo que darme cuenta de que esa persona no va a cambiar. Por lo tanto, el que debe de cambiar su actitud respecto a esa persona, ¿quién es? Ese es el punto. Eso es tomar el poder. Porque si no retomas tu poder que es en ti sobre ti, entonces lo estás entregando. Y si entregas el poder, entonces esa persona ahora tiene el poder sobre ti. Porque ya cualquier cosa que diga te hace reaccionar como una rana. Entonces es básicamente lo que dijo el decano de Harvard, William James. Un cambio de actitud con respecto al otro es muy importante porque mueve y cambia constantemente la vida. O sea, el simple cambio de actitud con respecto al otro. Intenta buscar el nivel de conciencia de aceptación en el mapa del doc. Mira la definición de aceptación. Y fíjate en qué punto no estoy yo empatando con el otro en este nivel. En qué aspectos en particular. Claro, Mónica, fíjate. Claro, le dices, te entiendo y no discuto, pero en el fondo se sigue gestando un mecanismo de protesta en ti, por eso me lo comentas. O sea, aún hay un mecanismo de protesta y de rechazo al comportamiento del otro, que significa que no lo has aceptado. ¿Sí? En el momento en que tú decidas, si es así que lo decides, amar al otro incondicionalmente, de acuerdo a su forma de ser, como sea, en ese momento eso se acaba. Y ese cambio es en ti, no en él o en ella, no sé. Hay gente que prefiere cortar ese vínculo, ¿no? Separarse o irse de ahí, de esa casa, tal, ok. Y parece, en apariencia, que eso ha terminado. Y en otro contexto le vuelven a surgir las mismas situaciones. ¿Qué significa?
que yo estoy mirando primero dentro de mí y después le estoy implantando o le estoy proyectando un valor. Es decir, yo lo estoy creando. Yo he creado el monstruo. Gracias. Es que con el prójimo, Joan, es como se desarrolla. Por eso tiene una función. Ajá. Yo no reacciono, él estalla. Claro, él estalla porque, mira, si a lo mejor con anterioridad tú reaccionabas y él estallaba o además él obtenía su gozo, su placer. Entonces él te usaba a ti para sentirse mal y sufrir y tú lo usabas a él para sentirte mal y hacerte la víctima. Y ahora cuando uno de los dos ha roto ese patrón y una ya no se victimiza, el otro ya no tiene su pasón de culpa. Entonces, como él ya no te puede usar porque tú ya no te cabreas, pues eso, mira, tú prueba esto, muy fácil, ¿no? Y es tan sencillo que no lo vas a hacer. Cuando él ve que estalle, tú dale amor, dale afecto. Te quiero mucho, ¿no? Dale afecto, verás que cómo cambia. Cuando algo no te gusta, dale la otra polaridad. Y eso desarrolla en ti esa parte. Es como alguien que te pone una pega en algo o hace una rabieta tal y tal, y tú le das un beso, te quiero mucho tal. Se acaba el problema. Pero si yo quiero defender mis puntos de vista, entonces no he aprendido nada, ¿no? Diré un curso de milagros. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Hola, Sara Linda Cuevas. Hola. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Lo voy a dejar aquí para la gente que quiera contactarme para sesiones personalizadas y demás. Pues ahí siempre está mi número arriba. Continuaremos por aquí. Muchísimas gracias. Que tengan un día bastante épico. Disfruten. Pásenla de puta madre.